Buenas noches, saludos cordiales desde Cuernavaca, en el estado de Morelos, y hoy hemos decidido quedarnos en México, pero también es un momento muy importante. Quiero compartir con ustedes que tengo como invitado a una persona muy especial con quien compartí hace muchos años en una empresa en Costa Rica, así que de sangre tica ambos, y ahora la vida nos ha traído a proyectos profesionales en México. Yo con menos años, Santiago con más. Así que es un gusto por muchas razones, por el vínculo amistoso, el tema laboral, recordar aquellos momentos cuando Santiago llegaba después de hacer aquella tarea de ventas, demostrando lo que hoy también sigue haciendo muy bien. Y en otras áreas es un gusto enorme, además de ser un invitado muy importante y una persona muy talentosa, pues de presentar a Santiago Loaiza, quien es el gerente de cuentas corporativas en una prestigiosa empresa de México llamada Ecolab, en la división de Food Retail. Un tema importantísimo, Santiago, antes de darte el pase, y que tiene que ver con todo lo relacionado a la parte sanitaria en las empresas, todo lo que tiene que ver con limpieza, todo aquello que hoy vino también para instalarse y para seguirse validando como una necesidad en todos los contextos donde las personas estamos, pero principalmente en lo que te atañe en el área corporativa, empresarial. Así que, Santiago, buenas noches, saludos hasta México hoy. Gracias, Manuel. Qué placer estar en este espacio que hemos estado siguiendo en las últimas semanas y es un gusto, un placer compartir con viejos amigos, profesionales que aparte como tú, pues admiro. Y bueno, gracias por la oportunidad de compartir este tema. Efectivamente, en este caso nos une el suelo mexicano, así que muchísimas gracias y para todos los amigos y colegas que nos escuchan en esta noche, tanto en Costa Rica, que sabemos que hay algunas personas allá siguiendo esta transmisión, como acá en México, un saludo cordial para todos. Muy bien, gracias, Santiago. Vamos a ver, Santiago, un tema que siempre ha estado presente, una necesidad corporativa desde la parte de, digamos, salud ocupacional, que tiene que ver con el bienestar de las personas, pero vamos también a la parte de la infraestructura. El enfoque empresarial en cuanto a los temas de limpieza. Algunas veces hemos planteado que las empresas pues llegan y quieren tener sus zonas muy atractivas para clientes, zonas comunes, pero hoy la limpieza, con el incluso muy reconfirmado y consolidado por el tema de la pandemia, viene a convertirse en un instrumento casi de seguridad. O sea, los clientes quieren hacer negocios, tener contacto con empresas que se encargan de custodiar muy bien aquellas áreas, áreas físicas, si le podemos llamar así, donde yo voy a estar. Hablamos de todo tipo de interacciones, desde restaurantes, hoteles, supermercados. ¿Cómo podríamos abordar, Santiago, este concepto, digamos, desde esta nueva normalidad, aunque debió haber sido visto así desde antes? Sí, Manuel, efectivamente lo refieres muy bien. Quizás empezaría comentando que la pandemia viene a generar un cambio en el paradigma de la limpieza institucional o profesional o empresarial, como queramos llamarle, desde el punto de vista que históricamente y sobre todo en Latinoamérica, la limpieza de las instalaciones, de los edificios donde compramos alimentos, donde nos curamos, en el caso de los hospitales, donde nuestros hijos van a las escuelas, ha sido históricamente llevada a cabo o basada desde el punto de vista de apariencia. Es decir, que los edificios se vean bien. Y nunca había tenido un enfoque como el que tiene ahora la limpieza institucional, como es desde el punto de vista de la salud pública. Y esto cambia muchísimo, pues, la forma en cómo las instalaciones y los edificios se están ahora manteniendo y limpiando. Creo que quizás sería de las cosas positivas que ha traído la pandemia de COVID-19, que justamente la limpieza adquiere, digamos, una nueva dimensión mucho más necesaria desde el punto de vista, insisto, de salud pública, pero también ahora se vuelve una profesión incluso mucho más dignificante. Ahora vemos a las personas que realizan la limpieza en los hoteles, en los restaurantes, en los hospitales, en las tiendas de autoservicio, como
un personal mucho más necesario e indispensable en estos momentos. Entonces, viéndolo desde el punto de vista positivo, creo que esas son las cosas que nos está generando esta pandemia, que evidentemente es nueva para todos. Y bueno, la limpieza está tomando una relevancia que nunca había tenido. Ahora muchísimas instalaciones se están limpiando por salud y no tanto por apariencia, y creo que eso ya es bastante positivo, ¿no? Y agregaría que el nombre del juego ahora es seguridad, es salud y no tanto estética. Ujú. La estética no deja de estar presente desde aquella parte, digamos, de imagen, pero qué interesante la conciencia que surge a partir de esta necesidad con respecto a la seguridad para que la limpieza se convierta en algo mucho más profundo, diríamos, desde los protocolos o normas. ¿Cómo se traduce esto en protocolos, Santiago? ¿Cómo se podría toda esta, digamos, necesidad, realidad? Porque solamente con el primer planteamiento es muy interesante la reflexión que hacemos. Es exactamente una limpieza que vaya a atacar lo que verdaderamente tiene que atacar, no solamente las partes superficiales. Entonces, y esto me hace recordar, no sé, en algún lugar, en alguna institución que en algún momento vi alguien que pasaba un trapeador, como pasarlo por encima, y parecía que estaba limpio a la vista de un cliente, de un transeúnte por ahí, pero algo que va más allá. ¿Cómo se puede traducir esto en protocolos? ¿Ya estaban, salen como nuevas propuestas? ¿Qué se habla de protocolos con respecto a la limpieza como una necesidad, cuidando la salud? Bueno, de hecho, prácticamente no existían protocolos de higiene en muchísimas instalaciones. Por supuesto, en aquellas con un nivel de riesgo mayor, pues sí, hablando, Uh-huh. por ejemplo, de hospitales, tiendas de autoservicio, ¿no? Supermercados, por ejemplo, pero fuera de ahí, en donde no hubiese un riesgo latente, prácticamente no habían los protocolos que hoy conocemos. Hoy vemos que prácticamente desde el restaurante más pequeño, desde el edificio de oficinas más sencillo, ya hay todo un protocolo bastante amplio que va incluso mucho más allá de la limpieza estética. Y yo creo que con eso ganamos todos, ¿no? Creo que lo interesante de observar a futuro es saber si esos protocolos que muchas instituciones, instalaciones están hoy en día implementando para volver las instalaciones seguras para la gente, se van a mantener o va a ser algo temporal. Nosotros observamos desde la trinchera de Ecolab, que es una compañía líder global en servicios y tecnologías de higiene, que esto va a ser un cambio significativo a largo plazo, no va a ser algo temporal, aun cuando la pandemia pase, porque tendrá que pasar en algún momento. Creemos que muchos de esos protocolos se van a quedar y eso de alguna manera creo que es algo positivo para la sociedad en general, ¿no? Entrar a instalaciones seguras, limpias, y en el caso de las instalaciones que necesitan tener un nivel de inocuidad mayor, creo que eso nos va a abonar muchísimo a que las instalaciones que visitamos a diario por trabajo, por diversión, por placer, pues tengan un nivel de seguridad pública y salud pública en general que nos va a ayudar, creo que a todos, a evitar muchas de las enfermedades que ya se daban en las instalaciones, pero que prácticamente no se medían. Muchas personas no saben que cuando van al cine, por ejemplo, o van a un restaurante o van a un supermercado, adquieren algunas enfermedades ahí. Personas que son, por ejemplo, propensas a enfermedades respiratorias, quizás no sabían que se detonaba un cuadro asmático, una alergia, porque una instalación no tenía las condiciones de salubridad básicas, y eso sucedía y no pasaba nada. Hoy en día creo que vamos a ver un cambio importante ahí, que de alguna manera pues permite pensar que las instalaciones de cara al futuro van a estar mucho más saludables para quienes las habitamos. Uh-huh. Santiago, ¿cuál es cómo percibís el compromiso de las empresas? ¿Realmente la respuesta es masiva? ¿Están invirtiendo en esto? ¿Lo ven temporal o realmente lo están asumiendo como algo dentro de esta nueva normalidad que sí llegó para quedarse? Bueno, observamos de todo. Hay empresas que sí están tomando
el nuevo riesgo sanitario en serio, es decir, están haciendo cambios en sus edificios, en sus estructuras, para que los nuevos protocolos de salud pública se queden de manera permanente. Y hay otras que lo hacen movidos más por la necesidad de estar en cumplimiento, por ejemplo, con la nueva normatividad o con el cumplimiento con la autoridad. Con el paso del tiempo creo que vamos a saber cuáles instituciones, cuáles empresas están haciendo esto por una seria creencia de que era necesario pasar de la limpieza por apariencia a la limpieza por salud, y seguramente muchas, cuando ya no sea necesario tener este nivel tan alto de estándares y de protocolos, seguramente van a bajar la guardia. Lo que creo que sí es muy interesante es lo siguiente, Manuel. El consumidor allá afuera va a ir también subiendo su nivel de exigencia. Ahora, cada vez que visitamos alguna institución, alguna instalación, por ejemplo, si vas a viajar, seguramente uno de los criterios que vas a tomar en cuenta eh, para poder, por ejemplo, reservar en un hotel o comer en un restaurante, va a ser justamente qué protocolos de higiene y de salud pública tiene esa institución. Si vas a ir de vacaciones, seguramente, y vas a tomar un avión, quizás vas a investigar un poco más sobre cuáles son las medidas que esa aerolínea está tomando para que no haya un contagio en el avión. Si vas a un supermercado, lo mismo, vas a ver qué medidas ha tomado esa cadena de supermercados. Entonces, creo que lo que está sucediendo es que vamos a ver a un consumidor mucho más exigente, mucho más informado, y en base a ese nivel de seguridad que tú encuentres en determinadas instalaciones, creo que va a permitir al consumidor tomar una decisión de compra. Y eso creo que sí es un cambio importante, ¿no? En el comportamiento del consumidor en general, porque entonces ya vamos a dejar de lado algunos criterios que antes tomabas en cuenta, quizás conveniencia, cercanía, incluso el precio, y ahora creo que muchos de esos criterios van a cambiar y se va a anteponer, pues, si estoy seguro, si mi familia va a estar segura en ese supermercado, en ese hotel, en esa empresa de transporte. Y yo creo que eso sí es un cambio significativo en cómo se ha venido comportando el consumidor a la hora de tomar decisiones. Claro, determinante. Santiago, si pudiéramos tener un antes y un ahora, no diría un después, un antes y un ahora con respecto a temas de limpieza. Partiendo de tu experiencia, ¿cuál sería un ejemplo de un protocolo en detalle si pudiéramos tener algo que nos acerque? Obviamente depende del tipo de industria, no es lo mismo un hospital que un restaurante, pero hablando de un estándar, por ejemplo, ¿qué cosas podrías aportar que se hacen hoy de manera estricta, que antes tal vez eran de una forma mucho más superficial, que atacaban solamente la estética? ¿A qué están apostando las empresas? ¿Hacia dónde están orientando, por ejemplo, los esfuerzos de desinfección? Porque lo decías muy bien, no es un tema del COVID, es un tema de otras tantas que estaban por ahí que no sabíamos que podíamos salir con el premio cuando íbamos a un lugar público o privado igual. Sí, efectivamente, mira, hay muchos ejemplos y como bien lo mencionas, el nivel de criticidad y de exigencia del protocolo de higiene y sanidad depende o va a variar mucho según el sector al que nos refiramos. En mi caso, que estoy bastante enfocado en el segmento de food retail, tiendas de autoservicio o supermercados, hemos observado ahí, bueno, un cambio importantísimo en estos protocolos, ¿no? Antes entrabas a un supermercado y prácticamente no encontrabas un sanitizante, por ejemplo, de manos a la hora de ingresar, no te tomaban la temperatura, incluso en el piso de venta del supermercado no observabas esa accesibilidad para una desinfección de las superficies, incluso de las mismas manos del consumidor. Ahora ya empiezas a ver mucho más barreras entre los empleados y el consumidor que entra a esa tienda. En los departamentos de perecederos, que es donde se producen todos los alimentos que consumimos en el supermercado, también empezamos a ver una serie de cambios en los procedimientos operativos estándar para que los alimentos tengan un ambiente mucho más inocuo, más seguro. Y así podríamos seguir, digamos, mencionando ejemplos, ¿no? Si vas a viajar, seguramente te vas a encontrar que el protocolo de salud pública en un aeropuerto también
es ahora distinto, tienes que llenar un formulario, reportar si has tenido algún caso cercano de contagio, etcétera, etcétera, ¿no? Si vamos a un cine, te vas a dar cuenta de que ya no están todas las butacas ocupadas, entonces ya hay un distanciamiento ahí para poder hacer algo tan rutinario, tan familiar como ver una película, ¿no? Y así sucesivamente. Creo que cada industria se ha ido ajustando a los protocolos que de alguna manera mandan este mensaje de instalaciones seguras, porque repito, y lo mencionaba hace un rato, creo que el nombre del juego ahora se llama seguridad. Creo que aquellas industrias, sectores productivos que no ofrezcan este nivel de seguridad al consumidor, al cliente, pues sencillamente van a estar en una serie de desventaja, yo le llamaría competitiva, con respecto a cualquier otra que sí tenga un protocolo estricto de cumplimiento normativo que vaya en función de garantizar ambientes y espacios seguros, ¿no? Yo me encuentro justamente de viaje en la ciudad de Monterrey, y en el hotel donde me estoy hospedando, pues prácticamente fumigan con desinfectante tu maleta, ya hay todo un protocolo diferente a la hora de hacer el check-in. Entonces, la verdad es que dependiendo de la industria vas a encontrar diferentes filtros, ¿no?, de seguridad que pues nunca habíamos visto anteriormente. Y yo creo que para muchos que están viendo esta transmisión, seguramente les va a parecer incómodo, tedioso tener que pasar por todos esos protocolos, pero bueno, son los tiempos que estamos viviendo y creo que es la única manera de asegurar esos espacios seguros. Yo ahí sí pediría algo de, digamos, de empatía, ¿no? Porque a veces sí nos molesta como usuarios de ciertos servicios o de ciertas instalaciones tener que pasar por todos estos protocolos, pero bueno, es necesario, ¿no? Si queremos ayudar en ese objetivo primordial que hay en este momento de garantizar los espacios libres de cualquier tipo de enfermedad. Santiago, a partir de la pandemia y afortunadamente surgen muchos emprendimientos y con esto muchas personas que se han dedicado a comercializar todo tipo de productos. Conozco productos desde los que le dicen a usted, con 1 mililitro usted lo puede convertir en 10 galones y tiene la capacidad de matar todos los bichos que puedan aparecer, o están los productos de supermercado, que si solamente agua y jabón. Desde la perspectiva profesional de ustedes, ¿qué es recomendable? ¿A qué hacerle caso en el mercado? ¿Qué realmente sería un negocio más disfrazado de sanitizante o desinfectante? ¿Cómo guiarnos en esto? Porque sobran las opciones. Sí, efectivamente, y qué bueno que tocas ese tema, Manuel, porque justamente en esta época ha proliferado una enorme cantidad de, no solo de negocios, de emprendimientos, que eso sin duda es bueno, siempre y cuando la oferta de valor sea verídica, sea comprobable. Y también, desafortunadamente, han surgido muchísimos negocios, muchísimos oportunistas que, colgándose de esta necesidad tan imperiosa de elevar los niveles de higiene y salud pública en las instalaciones, pues han venido a prometer cosas que sencillamente no solamente no hacen sentido, sino que van dirigidas a engañar al consumidor, a engañar a la gente. Entonces, ahí habría que tener muchísimo cuidado con esas promesas de marketing que pueden sonar demasiado maravillosas para ser ciertas. Y yo lo que recomendaría ahí a las personas que nos escuchan, a tu auditorio en esta noche, sería que, a pesar del lenguaje sofisticado, la mayoría de los proveedores están usando actualmente productos desinfectantes comunes. Y ahí puede venir después la parte truculenta, ¿no?, de ofrecer algo que se comercialice como una solución mágica. No existen soluciones mágicas para erradicar y para enfrentar un problema tan complejo como lo es un virus, ¿no? Y sobre todo un virus nuevo, como en este caso es el SARS-CoV-2. Entonces, yo creo que ahí lo ideal sería, hablándole a las empresas, por ejemplo, que están buscando elevar esos niveles de seguridad en sus instalaciones, pues acercarse con empresas serias, con proveedores comprobados, de preferencia con un respaldo o una trayectoria, ya sea local o mejor aún si es una trayectoria global, de compañías que están siempre a la vanguardia en estas soluciones para estos retos tan complejos, porque al final del día
pues eso es lo que se requiere, soluciones que vayan dirigidas a un problema complejo de resolver. Pero bueno, yo creo que es importante no olvidar que sí pueden surgir oportunistas, hay que tener cuidado con eso. Y bueno, efectivamente hay muchísimas alternativas en el mercado. Hoy en día prácticamente el gel sanitizante de manos se consigue hasta debajo de las piedras, pero no todos los productos cuentan con la calidad, la formulación y el respaldo científico para garantizar un efecto de desinfección adecuado. Entonces, no todo lo que vamos a encontrar en el mercado, en la calle, necesariamente va a ser efectivo, aunque haya un buen marketing detrás que nos diga que es una solución milagrosa. No existen realmente soluciones milagrosas en ese sentido. Y bueno, hay que tener ahí nada más mucho cuidado. Al calor de esta pandemia, seguramente muchas empresas han tomado decisiones apresuradas, decisiones tal vez poco informadas, y yo creo que ahí es donde justamente vale la pena muchísimo documentar bien, informarse sobre cuáles son las alternativas respaldadas por instituciones, sobre todo de renombre, como en este caso podríamos mencionar la FDA en Estados Unidos, EPA, que es la institución a cargo de toda la gestión medioambiental en Estados Unidos, que regula la fabricación y la comercialización de productos químicos, y cada país seguramente tendrá su autoridad local, ¿no? Aquí en el caso de México, pues COFEPRIS, que tengan ese respaldo, ¿no? Esa seguridad de que están utilizando soluciones probadas y respaldadas por instituciones, por terceros, y no son soluciones improvisadas de un oportunista o de un emprendedor que solamente está aprovechando el río revuelto, ¿no? ¿Hay algunos productos que sean, digamos, de uso fundamental en la empresa, que sean más demandados dentro de la oferta que ustedes tienen? Sí, actualmente, bueno, ha habido un incremento exponencial de la necesidad de desinfectantes y sanitizantes, que es ahorita la mejor alternativa para combatir microorganismos como son los virus. Entonces, diría que hoy en día no existiría o no debería de existir ningún protocolo que no incluya la utilización de desinfectantes o sanitizantes. Incluso en algunos países se está viendo un incremento o una mayor demanda de desinfectantes de grado hospitalario, que no en todos los casos es necesario, pero bueno, hay algunas empresas, algunos hoteles, por ejemplo, incluso algunas aerolíneas que están utilizando desinfectantes de grado hospitalario, que al final del día lo que pretenden es entregar esta confianza al consumidor, al usuario, de que efectivamente hay una desinfección de ese nivel, ¿no? Que es en la mayoría de los casos la mejor alternativa para combatir cualquier amenaza de virus, que es al final lo que nos está ahorita, digamos, afectando un poco más. Santiago, partamos del hecho de que muchas empresas, como vos decías, desde la parte meramente estética, solamente limpio el pasillo por donde pasa un cliente, etcétera. Ahora hacen conciencia de esta necesidad de una limpieza, digamos, específica que vaya a atacar otras cosas y que además de eso viene a sumar pues en el bienestar incluso de colaboradores. Por ejemplo, para una empresa que dice, yo lo hacía de esta manera, era lo típico, nada más tenía unos trapeadores, limpiábamos 2 veces al día. ¿Cómo abordan ustedes esa asesoría? ¿Por dónde empiezan? ¿Qué le sugieren a la empresa hacer? ¿Cuál es, digamos, en este caso, la metodología que una empresa debería seguir para empezar desde cero un plan serio de higiene? Bueno, en primer lugar, habría que tomar en consideración el tipo de instalación. No es lo mismo el nivel de riesgo que tiene un aeropuerto, por ejemplo, al que tiene un hospital o al que tendría un supermercado o un edificio de oficinas, un call center. Entonces, creo que va a depender primero muchísimo de la naturaleza de la instalación. El tráfico, por ejemplo, es muy importante. ¿Qué tipo de visitantes o ocupantes van a estar en esa instalación? Todas estas valoraciones se vuelven fundamentales de considerar, y esa es una de las razones por las que recomendamos a las empresas acercarse con empresas que tengan un nivel de expertise amplio, una trayectoria también reconocida en diferentes sectores, porque insisto, no todas las instalaciones
son iguales, ¿no? No todas las instalaciones tienen el mismo tiempo para hacer una limpieza profunda. Por ejemplo, si hablamos de los hoteles, el reto que tienen es siempre hacer una limpieza exhaustiva en el menor tiempo posible, porque necesitamos habilitar las habitaciones lo más rápido que se pueda. Lo mismo un supermercado y así cualquier otra, ¿no? La asesoría, el acompañamiento de compañías especialistas en esta industria es fundamental. Idealmente se hace un traje a la medida en base a esos criterios o a esas diferencias que hay en cada una de las instalaciones y pues se hace tal cual como si fuera una recomendación de una receta médica, ¿no? Se valoran o se ponderan todos estos elementos y en base a eso se perfila un protocolo específico de higiene y sanitización. Hasta antes de la pandemia, prácticamente un programa de limpieza era bastante general, diría yo, o bastante común, sin importar el tipo de instalación. Hoy en día ya no es así, en realidad se hace una recomendación muy, muy específica. Incluso han surgido empresas interesadas en protocolos de limpieza que antes ni siquiera lo habían considerado. Por ejemplo, las empresas que se dedican a el self-storage, estas pequeñas bodegas donde uno llega a guardar sus cosas cuando sale de viaje o cuando necesita almacenar algo fuera de su casa. Bueno, incluso negocios como ese que antes en su vida habían pensado en limpiar exhaustivamente una bodega para guardar cosas, hoy en día están viendo como un valor agregado, como parte de su oferta de valor, que esas pequeñas bodegas de almacenamiento también cuenten con protocolos de higiene. Entonces, estamos viendo definitivamente un gran cambio en el paradigma de la limpieza institucional. Y bueno, para responder tu pregunta, creo que sí es importante esta asesoría, este acompañamiento de especialistas, de expertos, para que puedan diseñar un programa integral de higiene y sanitización. Hoy agregamos incluso la palabra sanitización, cosa que antes prácticamente no se mencionaba con tanta frecuencia, no solamente era limpieza, insisto, por este enfoque más estético que de salud pública. Pero creo que eso es fundamental. Si alguien está viendo esta charla y está en una empresa que no ha considerado seriamente diseñar en conjunto con una empresa especialista un programa integral de higiene, creo que es un buen momento, creo que las circunstancias así lo está ameritando y bueno, creo que más que nunca hay que estar muy, muy cercanos de compañías que puedan dar esta asesoría, ¿no? Este respaldo en el know-how de cómo implementar un programa efectivo de higiene y sanitización. ¿Hay alguna propuesta de sanitización que ustedes manejen para los aires acondicionados que tan cuestionados son y temidos también? Sí, efectivamente. En Ecolab contamos con una división que se llama Nalco Water y ellos son especialistas en ciertas aplicaciones y una de ellas es justamente la limpieza y desinfección de los aires acondicionados que se vuelve un riesgo actualmente porque prácticamente todas las instalaciones comerciales tienen hoy en día sistemas de clima y una de las fuentes de mayor contagio que podríamos tener sería justamente a través del aire, ¿no? Como ya lo sabemos. Ese sería un foco de riesgo importante que muchas instalaciones tienen que abordar, como lo son los hoteles, edificios de oficinas grandes que tienen sistemas centralizados de aire acondicionado. Efectivamente hay un servicio específico de desinfección de los sistemas de aire acondicionado para justamente atacar ese riesgo latente que hay en algunas instalaciones. Santiago, planteabas que estás ahorita en Monterrey y que están trabajando en algún tipo de negocio, creo que es supermercado, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo funcionaría esto aplicado a un supermercado? Vamos a ver, ¿qué podríamos nosotros como consumidores esperar después de que una empresa se compromete seriamente a hacer un proceso de sanitización y de limpieza profesional? ¿Qué podría yo, sin estar ahí, esperar una vez que entre al supermercado? Aquí hacen esto, que a la vez se convierte en una razón de seguridad, porque lo decías al principio. Hoy el tema de seguridad, y yo creo que ahorita surgen otras inquietudes. Bueno, yo me pude haber enfermado de tal cosa cuando iba al cine y no estaba limpia la butaca. Y lo decías al principio, no solamente ahora es el
el COVID, sino que estaban otro tipo de cosas que podíamos adquirir. Esto ha generado más conciencia y ese aumento de conciencia también ha generado un temor. Hay gente que todavía dice a un restaurante jamás, las medidas en los supermercados, hay sitios donde no ingresa, a la tienda porque la ropa puede mantener. Entonces, todo esto además genera un tema emocional de temor, Sí. simple temor de decir, bueno, estoy expuesto. En el caso concreto de un supermercado, si lo pudiéramos tomar como ejemplo, ¿qué podríamos, sin ver, saber que ahí se está haciendo que me implique seguridad? Diría que de manera general, porque al final cada cadena Ujú. de autoservicio toma medidas o protocolos no necesariamente iguales, pero de manera general, hoy vemos que se están limpiando y desinfectando zonas en la tienda que antes no se hacía, ¿no? Empezando por los carritos de autoservicio, donde prácticamente eran un mobiliario olvidado para muchos retailers. Seguramente a todos nos pasó que tomábamos el carrito para hacer nuestras compras del supermercado y seguramente estaba sucio, se veía quizás manchado, los manubrios sumamente infestados de microorganismos que seguramente muchas veces nos enfermaron y nunca nos dimos cuenta, ¿no? que fue ahí. Pero, por ejemplo, esos son de los cambios más importantes que muchas cadenas, o diría que casi todas han tomado, no solamente aquí en México, a nivel global. Eh, Enfoque en las superficies de alto contacto, como serían los manubrios de los carritos, las canastillas, accesos, algunas zonas como las cajas, los mostradores, etcétera, etcétera. No hay muchísimos puntos de contacto frecuente que hoy en día se están desinfectando, que antes prácticamente se tenían olvidados. Y bueno, en nuestro caso, que estamos bastante dedicados a las tiendas de food retail, podemos decir con mucha seguridad que sí se ha elevado considerablemente el estándar de limpieza y desinfección con respecto a lo que se tenía anteriormente. Me atrevería a decir que de manera general, hoy en día las tiendas de autoservicio son mucho más seguras en términos de salud pública de lo que eran antes de la pandemia, lo cual pues creo que abona, ¿no?, a que podamos tener este tipo de instalaciones mucho mejor mantenidas que lo que se hacía anteriormente. Entonces, a pesar del riesgo de COVID, creo que hay muchísimo más o hay menor nivel de riesgo gracias a estas medidas adicionales que están tomando muchos de los retailers. Vamos a ver si se convierten en medidas permanentes o van a ser temporales. Esperemos que para bien del consumidor se hayan llegado para quedarse y no sea solamente una medida temporal mientras el riesgo de COVID esté ahí latente, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso va a ser una decisión que se tendrá que tomar sobre la marcha. Yo creo que el consumidor también va a adquirir un nivel de exigencia que cuando algunas de estas instalaciones o cadenas quieran bajar la guardia, probablemente el consumidor no lo va a permitir. Es decir, le van a dar esa preferencia a aquellos supermercados donde yo como consumidor me sienta más seguro y por lo tanto se va a volver una ventaja competitiva. Entonces, creo que va a ser muy interesante observar cómo se desarrolla estos protocolos que muchas instalaciones han venido implementando y sobre todo ver si se vuelven medidas permanentes. Vamos a ver, es la limpieza, excepto las partes muy evidentes, pues es algo también de manera abstracto. Hay zonas que puede ser que no estén limpias y que yo no lo identifico como cliente, como huésped, como visitante en un restaurante. ¿Hay alguna forma en esto, digamos, tan estructurado como normas de higiene, de hacer medición? ¿Hay alguna forma de validar que lo que ahí se está haciendo me dé la garantía y la tranquilidad para seguir trabajando en este tema de la seguridad, que es lo que puede ser que rompa aquellos temores y la gente también se atreva a hacer negocios, a visitar un restaurante? Porque le insisto, veo mucha gente que dice, sí, ya hay apertura, pero ahí no me acerco, pero no me acerco porque no tiene ni siquiera conciencia de lo que se está haciendo o lo que se está dejando de hacer.
Entonces, a partir de estos protocolos de limpieza que ahora se implementan, digamos, de manera más ordenada, por lo que conozco de hotelería y lo que he tenido la oportunidad de ver, fue maravilloso ver algunas formas de inspección y los chequeos que se hacen. Pero en general, ¿se puede medir y cómo se valida? Esa es una muy buena pregunta, Manuel, porque efectivamente hasta antes de la pandemia la limpieza era un tema increíblemente subjetivo, ¿no? Que dependía mucho de quién lo mirara. Y hoy en día la pandemia ha obligado a empezar a buscar la manera de volver la higiene completamente objetiva, verificable, darle esa trazabilidad que no había tenido anteriormente. Y para responder tu pregunta, sí, sí hay forma de poder hacer mediciones que nos permitan saber si las superficies o los ambientes, las instalaciones efectivamente son sanitarias o son higiénicas y no solamente si están limpias, porque la limpieza es un tema de percepción, es un tema óptico. Vemos una superficie, un piso, una mesa de procesamiento de alimentos en un supermercado y la limpieza es únicamente lo que podemos observar. La higiene, por el contrario, es mucho más amplia y abarca incluso lo que no podemos ver. Y sí hay métodos científicos de medición de niveles de suciedad, por ejemplo, en las superficies. Hay aparatos que pueden medir ese nivel de suciedad y por lo tanto volver la higiene un tema medible, que creo que es lo que muchas instalaciones necesitan hoy en día, implementar en sus protocolos también sistemas de medición. Y ahí es donde entra en juego programas de compañías, por ejemplo, como Ecolab, en donde tenemos esas evidencias, ¿no?, científicas que le permiten a la instalación tener la seguridad y extender esa seguridad a sus clientes, a sus consumidores, de que esa instalación es segura. En Estados Unidos, por ejemplo, Ecolab está y lanzó recientemente un programa que se llama Ecolab Science Certified, que es un sello de aprobación, una certificación, como lo dice su nombre, que permite a muchas instalaciones tener esta verificación de un tercero para garantizar ambientes saludables, ambientes seguros. Ese podría ser un mecanismo, podría ser una herramienta de muchas que hay para que ciertas instalaciones puedan comunicarle al mercado que efectivamente son instalaciones seguras. Y yo creo que eso lo vamos a ir viendo cada vez más. Las cadenas de hoteles se van a aliar con compañías que permitan dar esa validación, esa evidencia de que se están realizando los protocolos de higiene, que efectivamente hay una desinfección constante y frecuente y de alto nivel para, insisto, proveer esa seguridad que el consumidor está demandando y que nos va a ayudar a todos también a volver a lo que es una nueva normalidad, ciertamente, pero que necesitamos tener esa garantía de que los espacios son libres de contagio, ¿no?, libres de enfermedades. Y ahí estos programas de validación de terceros creo que van a jugar un papel sumamente importante. Gracias, Santiago. Santiago, vamos a ver, de lo que planteas, hay algunas otras evidencias en el caso de la industria gastronómica. ¿Se acercan con alguna política, alguna metodología práctica? Porque el tema gastronómico es un tema muy puntual, es realmente la ingesta de alimentos. Dentro de esto que se propone, ¿tenés alguna experiencia que ya hayan compartido en un lugar tipo restaurante, cafetería, o de lo que ustedes ofrecerían para la industria gastronómica? ¿Cómo se acercarían a eso tan delicado que es la alimentación? Sí, efectivamente contamos con una serie de instrumentos o programas que ayudan a los negocios que están en el food service a entregar, ¿no?, esta seguridad. Hay desde sistemas de auditorías que nosotros manejamos con algunos de nuestros clientes, en donde justamente revisamos que ese protocolo se esté ejecutando, se esté realizando. Cuando hablamos de inocuidad alimentaria, que aplica tanto para un restaurante como para una tienda de autoservicio, etcétera, en general cualquier instalación que ofrezca alimentos preparados,
necesitamos estar seguros de esa estandarización de los procedimientos de higiene. Y bueno, la única manera de garantizarlo es que un tercero haga auditorías para validar esos procedimientos. Entonces, quizás el mecanismo que más utilizamos nosotros con nuestros clientes es justamente los programas de auditorías, en donde se diseña un checklist de todo lo que se quiere evaluar. Antes de COVID, esos checklists o esas auditorías estaban más enfocadas en la seguridad alimentaria. Hoy en día sigue siendo ese enfoque, pero aparte agregándole la variable de monitoreo COVID, ¿no? También asegurando que no solamente la instalación esté libre de cualquier tipo de riesgo alimentario, sino también de riesgo de contagio por SARS-CoV-2. Entonces, resumiendo, estaríamos básicamente planteando un sistema de auditorías que al mismo tiempo le permita a la instalación obtener algún tipo de certificación o de constancia que puedan comunicar al mercado para garantizar ambientes seguros. Por supuesto, programas muy robustos de higiene que se soportan a través de capacitación constante, que eso es fundamental. Y qué mejor si la instalación puede contar con alguna otra certificación, ya sea gubernamental o internacional. En el caso de México, lo más común es el distintivo H, que muchos hoteles o restaurantes lo obtienen justamente como una garantía para que el consumidor sepa que pues hay toda una estructura sólida, ¿no? De un programa de inocuidad alimentaria. Entonces, creo que depende mucho del segmento, pero a nivel general, food service, diríamos que esos serían como los tres pilares, ¿no? Un programa robusto de higiene y sanitización, soportado por un programa de auditoría, y qué mejor si le podemos añadir algún tipo de certificación que exista, ya sea del tercero, del proveedor, o en este caso, pues si existe alguna certificación gubernamental o federal que ayude a respaldar digamos que la eficiencia o la eficacia de ese programa que se tenga implementado. Santiago, estás en Monterrey hoy en una visita de negocios y precisamente con una propuesta de estos proyectos y programas tan maravillosos en el tema de la higiene empresarial. Olvidémonos de Santiago Huésped y tampoco tenemos que decir el nombre del hotel. Cuando llega Santiago al hotel, para tomarlo como un parámetro, porque hay muchas industrias, está el supermercado, la iglesia, la escuela, etcétera. ¿Con cuál ojo crítico analiza Santiago el servicio que le están dando hoy en el hotel? ¿A qué teme? ¿Qué piensa que hicieron bien? ¿Qué piensa que pudieron haber hecho diferente o mejor? Bueno, sí, en mi caso que estamos involucrados en el tema de la limpieza institucional o profesional desde hace ya casi 18 años, pues sí aprende uno a volverse uno un poco más crítico, ¿no? Por todo lo que observa tras bambalinas. Por algunos años estuve muy enfocado en el segmento de hotelería también, entonces estuvimos conociendo las entrañas de los hoteles, qué hacían bien, qué hacían mal en términos de limpieza. Y si ya nos preocupaba ese tema desde entonces, ahora con el riesgo COVID, pues todavía más, como te podrás imaginar. ¿Qué me preocupa? Bueno, yo diría que independientemente de la industria o del perfil de instalación, siempre creo que lo que más adolece es que el personal se encuentre debidamente capacitado. Y la razón de referir eso es porque quizás el elemento más difícil de controlar es asegurar que la gente ejecute los protocolos justamente de limpieza, porque al final es un factor humano, ¿no? Un factor propenso a errores. Y desafortunadamente muchas empresas, sea un hotel, sea un restaurante, sea una escuela, sea una universidad, a veces no tienen un sistema de capacitación robusto. Y cuando me refiero a un programa de capacitación robusto, me refiero no solamente a la impartición de los cursos, del entrenamiento per se, sino un sistema robusto de medición también de esa capacitación. Aquí en México, y como también sucede en Costa Rica y en todas partes, hay rotación de personal y a veces las empresas no logran abordar correctamente la capacitación del nuevo personal. Entonces, ¿qué me preocupa? Pues
obviamente que no haya un sistema robusto de entrenamiento y que la persona que le toque limpiar el día de mañana mi habitación o a la persona que le toca ejecutar el protocolo de higiene en el restaurante donde voy a comer mañana, pues no haya sido debidamente entrenado, o la persona en el departamento de carnes de un supermercado no haya sido debidamente entrenado para realizar esos procedimientos de limpieza que hoy en día tienen que ser más estrictos que nunca, como ya lo hemos mencionado, y justamente que ese sea el eslabón débil por donde justamente haya un contagio, no solamente de riesgo COVID, que es de lo que estamos hablando tal vez hoy en día, pero podría ser también un riesgo de inocuidad alimentaria, que creo que eso es todavía mucho más común. Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento nos hemos enfermado de algún alimento contaminado justamente por una falla en el sistema de limpieza o de inocuidad. Y bueno, pues que te toque a ti, ¿no? Que te toque a ti justamente esa persona que no fue debidamente entrenada. Y yo creo que es ahí donde hay una enorme oportunidad de mejora, diría que para cualquier industria, para cualquier empresa. Básicamente el factor humano. El factor humano. Bueno, quiero aprovechar estos últimos 15 minutos porque el tiempo se va volando y realmente ahora sí lo programé así. Hay personas muy apreciadas por acá que nos están siguiendo, amigas y gente con quienes hemos trabajado. Por ahí está Ivania Rodríguez enviando saludos a Manuel y a Santiago. Quiero contar en estos 15 minutos y aprovecharme de otra cosa, que Santiago y yo trabajamos en esta maravillosa empresa llamada Aerocasillas en Costa Rica por bastante tiempo. Santiago en una posición de ventas, y las ventas catapultaron a Santiago a ese viaje a México donde ya tiene 13, 14 años. Casi 13 años. Ok, y ha habido toda una nueva experiencia de un gran profesional. Lo era ya cuando hacía su gestión como un vendedor profesional, pero esa área comercial lo trajo a México y ha tenido una experiencia maravillosa y muy exitosa. Sí me gustaría, Santiago, aprovechando que hay personas conocidas y para los que no, esta historia resumida en unos minutos, y motivarnos a ver en qué hizo a Santiago seguir siendo exitoso, el área de ventas, y si nos pudieras contar un poquito de esa pasión por vender, porque has vendido siempre y lo has hecho muy bien. Así que contanos un poquito de este éxito mexicano. A ver, Santiago. Bueno, pues sí, como bien lo comentas, la rama comercial me trajo a México hace casi 13 años. Ha sido una experiencia maravillosa. No sé si puedo decir que he sido exitoso, pero al menos aquí seguimos. Yo creo que la clave ha sido no decirle no a los retos, aunque parezcan difíciles, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas que han sido exitosas, al menos las que yo he llegado a conocer, que considero exitosas, tienen el común denominador de que no le han dicho no a las oportunidades que se han presentado. Yo creo que lo que sucedió en mi caso es que fui afortunado de que se me abrió una oportunidad que parecía en principio algo pequeño, algo quizás arriesgado, pero bueno, lo tomé y afortunadamente en este país se me han abierto otras puertas con el paso del tiempo que me han permitido crecer. Yo creo que es fruto del trabajo, hay que ser apasionado de lo que uno hace y en mi caso particular que me he mantenido en esta industria de la limpieza profesional, pues me ha servido ser apasionado, no dejar de aprender, creo que es fundamental. Aunque tengamos muchos años de experiencia, en el momento en que uno decide dejar de aprender, creo que está acabado. Creo que eso es importante. Y yo diría también, Manuel, rodearse de personas que sea uno capaz de poder tener amigos en todas partes. Y creo que para eso hay que hacer el trabajo bien, hay que hacerlo de la manera más profesional posible, al menos eso es lo que a mí me ha funcionado. Y por eso creo que es un gran honor para mí tener colegas, amigos en diferentes partes de las industrias que he atendido, no solamente aquí en México, también en Costa Rica, y eso es sumamente gratificante. Creo que es quizás la parte más gratificante de los negocios, es poder decir y ver hacia atrás a amigos que uno tuvo la oportunidad de atender y volverlos a ver, saludarlos. Creo que en el área comercial hay que cumplir las promesas, de lo contrario las puertas se cierran
y quizás también por ahí ha sido como parte de mi filosofía pues de negocio, ¿no? Nunca vender por vender, creo que sí he tenido un enfoque muy consultivo, que no es fácil porque al final del día las ventas pueden ser muy tentadoras hacia el camino fácil, hacia el camino rápido. Ahí es donde creo que muchas personas se autoliquidan, ¿no? Al tratar de generar una venta rápida y no relaciones de largo plazo. Siempre he visto las ventas como eso, creación o desarrollo de relaciones de largo plazo, y para eso pues hay que justamente pensar en dónde vas a estar en 5, en 10 años y tratar al cliente pues como lo que es, ¿no? Como una persona y no como una empresa, no como una marca, sino al final del día tratamos con personas y yo creo que cada quien tiene que tratar a sus clientes como le gustaría que lo trataran a uno. Entonces, yo diría que ese sería como el resumen de ese posible éxito, que no sé si es así, pero aquí seguimos y supongo que es porque algo hemos hecho bien. Maravillosos hijos nacidos ya en México, ¿no? Sí, tengo 2 hijos que nacieron acá, más 2 hijos que me traje de Costa Rica, entonces ahí estamos ya balanceando el equipo. Y yo quiero contar que los años pasan, quiero compartir que recuerdo muy bien el té de canastilla, la actividad que se le hizo en la oficina a Santiago previo a su boda. Me acuerdo como hoy, un día por la tarde, en un comedor, y eso es lo bonito de la vida y cómo trascendemos los seres humanos y podemos seguir contacto. Tengo un saludo de una señora muy especial llamada Heidi Barrantes Fernández, que dice bendiciones de su papá y su mamá desde Costa Rica. Un A abrazo, Santiago, un abrazo así. para mis padres, ¿cómo no? Santi, ¿se hace o nace el vendedor? Qué buena pregunta, Manuel. Yo creo que se hace. No considero ah, que el vendedor nazca como tal. Creo que sí tienes que nacer con ciertas competencias y actitudes que te van a ayudar en una profesión como esa. Pero yo creo que la mayoría de las actitudes y competencias se van formando y se van desarrollando con el paso del tiempo y con la experiencia. Entonces, yo diría que se hace. ¿Cuáles competencias podrías identificar hoy claves en alguien para que pueda realmente ser exitoso en ventas? Bueno, primero que nada, creo que hay que tener una estructura de valores muy bien definida. En las áreas comerciales, diría que en cualquier industria se es muy dado, y creo que es una mala fama que se han creado muchos vendedores, desafortunadamente, y es pues utilizar ciertas, digamos, artimañas que al final del día el cliente va a detectar, ¿no? Si haces una promesa de un servicio, de un producto y sabes que no es cierto, que no va a entregar cierto resultado y aún así lo vendes de esa manera, pues al final del día el cliente se va a dar cuenta. Entonces, creo que si tienes una estructura de valores bien definida, honestidad, integridad, eh, profesionalismo, entre otros, creo que lo más probable es que aumentes tus posibilidades de ser exitoso. Y yo creo que eso aplica en realidad para cualquier profesión, pero sobre todo en las áreas comerciales, ¿no? Donde se es a veces muy dado, como decía hace un momento, a tomar la ruta rápida. ¿Qué otras aptitudes? Pues yo creo que hay que tener un enfoque muy fuerte hacia el cliente, entender que las decisiones de negocio tienen que girar alrededor del cliente. Tú que eres especialista en el área de servicio al cliente lo sabes muy bien. Se dice muy fácil, creo que todas las organizaciones siempre dicen que el cliente es primero, no todas lo viven de la misma manera y no todas lo toman como una misión que es resolver una necesidad de un cliente. Así que yo creo que sí hay ciertas aptitudes que hay que ir formando con el paso del tiempo, tener este enfoque consultivo. Hoy en día el cliente puede encontrar prácticamente la información de tus productos y servicios en Internet y no necesitar a un vendedor, salvo que ese vendedor sea un verdadero consultor, ¿no? Y creo que lo que viene hacia futuro es este cambio en el concepto de vendedor a consultor, y yo creo que ahí tienen muchas personas que tienen este enfoque consultivo una gran probabilidad de sobresalir versus el vendedor tradicional, ¿no? Que todos conocemos. Toma pedidos, por ejemplo. Muy bien, una gran diferencia en tema de competencias y un tema también de compromiso. Santiago, ¿algunas experiencias de éxito en México que puedas compartir?
las más relevantes que están ahí, esas en las que usted piensa primero en función de 5 segundos. Bueno, afortunadamente tengo varios casos de éxito que a lo largo de estos casi 13 años hemos podido vivir. Me ha tocado atender muchísimas industrias, siempre enfocado en el tema de la limpieza profesional, pero han habido proyectos muy, muy gratificantes para mí. Justamente hace un año tuve la oportunidad de ayudar a un grupo aeroportuario importante aquí en México que tiene alrededor de 12 aeropuertos y pudimos llevar a cabo un business case con este grupo aeroportuario para el aeropuerto de Guadalajara, que hasta el año pasado era mi ciudad base. Y ese proyecto lo recuerdo porque, bueno, es muy reciente, porque fue un proyecto muy complejo, fue un negocio muy interesante de desarrollar, con un nivel de complejidad que nunca me había tocado vivir. Entonces fue muy gratificante haber ganado ese negocio con el nivel de complejidad que requirió. Y así podría mencionar algunos otros negocios o empresas que hemos ayudado con soluciones de limpieza profesional. En mi caso o en mi experiencia anterior, pues venía de la industria de las máquinas de limpieza, entonces por ahí también pudimos ayudar a industrias muy reconocidas, marcas muy posicionadas como Coca-Cola y otras que también fueron muy demandantes, pero que al final del día pudimos ayudar de buena manera a estas empresas. Entonces, digo, afortunadamente tengo varios casos similares, pero quizás el que más recuerdo por ser más reciente sería en el aeropuerto de Guadalajara. ¿Te has mantenido siempre en ventas durante estos 13 años en México, además de la experiencia que ya traías de Costa Rica? Sí, efectivamente. Puestos comerciales durante todo este tiempo y todavía incluso de mi época en Costa Rica ya venía en roles de venta consultiva. Con una formación complementaria que no era necesariamente en ventas, ¿cierto? Sí, correcto. En mi caso, pues educación en ciencias naturales, nada que ver. Nunca ejercí la parte de la docencia, que es algo con lo que tú también te identificas muy bien, porque pues has sido docente por mucho tiempo. Es algo que me encanta, la docencia, y afortunadamente en casi todos mis roles me ha tocado desempeñar por ahí funciones formativas o de capacitación, sobre todo a vendedores. Entonces, por lo menos por ahí he podido aplicar mucho de la parte pedagógica que me tocó en su momento pues, estudiar y es algo de las cosas que más disfruto en todos mis puestos profesionales. He sido justamente compartir ciertos conocimientos con otras personas. Creo que es de las cosas más gratificantes y tú lo sabes muy bien porque al final has estado en salones de clases muchas veces formando equipos de trabajo y ver que la gente crezca un poquito por lo que tú aportas, yo creo que no tiene precio. ¿Acento tico? Cuando habla entre ticos. Sí, ya me hace falta un viaje a Costa Rica para recuperarlo, porque sí, es muy difícil que el acento mexicano no se pegue. Así es. No, clarísimo. Creo que no tengo ninguna duda de eso. Así que escuchamos invitaciones para ir a Costa Rica. Muy bien. Santiago, maravillosa propuesta, muy interesante. Nos has dejado una profunda reflexión con respecto al tema de esa limpieza superficial, aquello que se hacía en algunos casos por salir del paso, podríamos pensar, y que hoy trae un verdadero compromiso a las organizaciones en función de una inversión que además es la garantía de seguir contando con aquellas personas con quienes comercializan sus servicios y principalmente lugares públicos donde la gente llega a pues, adquirir algún bien o a recibir un servicio, y esto también impacta de manera muy positiva al consumidor, porque durante el tiempo en que estábamos hablando de esto también, pues todos nos vamos pasando por hacemos esa radiografía y nos preguntamos qué tan seguro me siento en visitar un restaurante, voy a llegar con un nivel de obsesión a pensar que si ojalá que la persona no esté tan recién contratada como que no le hayan dado la capacitación que decías. Coincidirá con esto, pero en algún momento se tiene que ir rompiendo digamos, ese temor en medio de algo y en estas circunstancias donde se sigue anunciando que hay brotes, rebrotes. En el caso de México estamos claros, se habla de que puede estar un poquito difícil en octubre en la combinación con el tema de la influenza, entonces esto va a generar alguna situación particular en salud, pero a la vez hay un mercado oferente de servicios al cual yo debo llegar incluso de manera obligatoria. Tengo que ir al supermercado y tengo que llegar a la parte de las verduras, de las frutas.
pero saber que una empresa incluso puede anunciarse como, qué sé yo, certificada, avalada, con el respaldo de una marca que efectivamente les asesora con este tipo de metodologías y productos, pues en alguna forma bajamos riesgos. Sabemos que no hay mundo perfecto, pero aquí se trata de bajar riesgos y sobre todo en algo tan trascendental, porque no son las otras enfermedades que sí estaban por ahí y que siguen estando, porque algo bueno de esto es que también las diarreas se están atacando a partir del lavado de manos y otras tantas que eran parte de este problema de salud pública que en algún momento podríamos plantear. Así que muchísimas gracias, Santiago. Realmente muy buena la reflexión, muy profesional. Quiero felicitarte públicamente. Me llena de muchísimo orgullo como ser humano recordar a aquel muchacho bueno, comprometido. Recuerdo muchas historias, muchísimas, cuando llegabas al final de la tarde con los reportes a resolver, siempre muy preocupado por devolverle la llamada al cliente. Y esos sencillos compromisos que parecieran sencillos tienen un impacto trascendental y esa fue la forma en que brincaste a México y esos 13 años estoy seguro que están cargados de mucha humildad, pero sé que son de mucho éxito porque te he seguido y te he visto en todo lo que has logrado y ahí vas. Así que de verdad me llena muchísimo de orgullo, una familia maravillosa, padres de familia ejemplares, grandes valores, siempre lo he tenido presente y pues bueno, a seguir adelante. Muchísimas gracias, Manuel, por esas palabras. Aprecio muchísimo viniendo de una persona que he admirado muchísimo y así que tiene muchísimo significado tus palabras. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Esperemos que no sea la última vez, la última oportunidad que compartamos por acá y encantado de tener estas charlas generativas. Y bueno, con el protocolo estoy seguro que vas a dormir tranquilo esperando que hayan sanitizado la cama. Esperemos que sí. Ok. Bueno, muchas gracias a ustedes, gente muy buena que ha estado por acá y muy apreciada. Y buenas noches, Santiago. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, que estés muy bien y un saludo para todos. Gracias.